¿Y qué tal, amables televidentes? Aquí estamos en este espacio especial para que seamos partícipes del compromiso que tenemos los colombianos de ser elegidos, de elegir con la democracia de nuestro país. Es Personaje, su espacio a través de Azufral Canal Regional para conocer a nuestros candidatos a la Corporación de Senado y Cámara de Representantes. Y en esta oportunidad, placentero para nosotros contar con la compañía de la doctora Miriam Paredes Aguirre, una mujer nariñense, batalladora, de una gran región como es la Sabana de Túquerres, allí en ese bello municipio de Huachucal, huachucalense, ¿no? Como se le dice a nuestra gente de Huachucal, que lleva un gran tiempo ya representando a nuestro departamento y que en esta oportunidad, nuevamente a consideración de todos los nariñenses y de Colombia en general, ser elegida nuevamente senadora de la República. Doctora Miriam, un saludo muy especial para esta gran región de la Sabana de Túquerres, de nuestros municipios, donde tenemos Azufral Canal Regional. Bienvenida. Un saludo muy especial para Azufral y para su equipo técnico y por supuesto para todos los habitantes de los municipios donde opera este importantísimo canal de la región de la Sabana de Túquerres. Doctora Miriam, vuelve ese compromiso que tenemos los colombianos. No podemos permitir que la democracia se termine en Colombia, por lo contrario, fortalecerla. Es un compromiso que adquirimos los ciudadanos del común y ustedes al colocar su nombre en consideración para el Senado de la República en su caso. Hace 3 días tuvimos la oportunidad de hacer un acto de inauguración de la sede en el municipio de Ipiales y el señor cura párroco que celebró la misa e hizo la bendición de la sede nos dijo en esa ceremonia, el único pedido que yo hago es que ustedes como dirigentes políticos no dejen morir la democracia. Y creo que fue un mensaje que tiene que llegarnos a todos los ciudadanos de bien, a los ciudadanos que creemos que con fe, con persistencia, le hemos venido sirviendo a este país, a quienes creemos que no podemos caer en el discurso populista que nos pueda llevar a tomar decisiones equivocadas, a quienes estamos convencidos que la participación de las mujeres en la política es ampliar la democracia para este país. A todos ellos también este mensaje del señor cura párroco y por supuesto el mensaje personal para que ejerzamos con mucha hidalguía nuestro derecho al voto. Le he venido diciendo a la ciudadanía del departamento de Nariño y a Colombia que ejercer el voto es ejercer el sagrado derecho a opinar, a criticar, a decidir, a reclamar, en fin, a ejercer toda una serie de derechos que los ciudadanos colombianos tenemos frente a las autoridades y por supuesto frente al Poder Legislativo que elegiremos el próximo 11 de marzo. Doctora Miriam, le decía, una mujer batalladora de varias batallas, inclusive en el ámbito político, desde sus cargos como gobernadora, en la Asamblea Departamental, en la Cámara, en el Senado. ¿Se identifica con nuestra mujer nariñense? ¿Se identifica con esa problemática que tiene nuestra mujer colombiana? Yo inicié en mi carrera política siendo concejal del municipio de Huachucal, de donde soy oriunda. Era en ese entonces estudiante universitaria, era como una gota de agua en medio de la dirigencia política de ese entonces liberal y conservadora de mi municipio, porque quienes llegaban a los consejos municipales para esa época eran las personas más representativas que tenía la sociedad de esas localidades. Y creo que mi mejor experiencia fue haber aprendido de ellos, de los viejos dirigentes de mi pueblo, que la política se la tenía que ejercer en función de servicio. Desde allí hasta la fecha, mi tarea, una de las tareas que yo realizo, es el acompañamiento permanente a sus comunidades, es pensar en la problemática que tienen las comunidades más vulnerables, es buscar las soluciones, es pensar colectivamente y no de manera individual. Creo que ese ejercicio ha sido muy importante en el departamento de Nariño, porque a lo largo de toda mi experiencia política, después de haber sido diputada, de haber sido gobernadora, secretaria de gobierno, y en el año 98 haber llegado a la Cámara de Representantes, considero que ha sido un esfuerzo enorme que como mujer he realizado en el departamento de Nariño para abrir un espacio a las mujeres colombianas. A veces me preguntan qué tarea se ha cumplido desde el Congreso, y por supuesto que la tarea es en doble sentido. La tarea legislativa que nos ha permitido desde el Congreso de la República
expedir en estos últimos 15 años la legislación más rica de protección a los derechos de las mujeres colombianas, de los niños, de los jóvenes. Y empezamos en el año 2000 cuando se discutía la ley de cuotas que permite hoy que mujeres importantes, que mujeres profesionales, que mujeres capaces hagan parte en un porcentaje del 30% de las administraciones o locales o regionales o nacionales. Posteriormente se aprobó la ley del Observatorio de Género, una ley que permite hoy que a través del seguimiento permanente de la situación de la mujer en Colombia pueda el Estado colombiano generar una política pública a fin de abocar las necesidades de nuestras mujeres colombianas y por supuesto proponer diferentes soluciones. Igualmente creamos desde el Congreso de la República la Comisión de Equidad y Género, que no existía, y allí nos agrupamos las parlamentarias independientemente de los sectores políticos a los que pertenecemos, con el objeto de estudiar temas que atañen con la solución de la problemática de la mujer y por supuesto de los sectores débiles como son niños, adolescentes, jóvenes. Esta comisión ha servido para impulsar diferentes instrumentos legales que hoy son leyes de la República. Entre ellos, por ejemplo, la ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer, la ley de la economía del cuidado, la ley de igualdad salarial, haber aprobado un artículo en la ley de víctimas para que se le dé prioridad a las mujeres víctimas del conflicto en lo que es la adjudicación de tierras y por supuesto los trámites que deben adelantarse en ese sentido, el haber incluido también un artículo importante en la ley de primer empleo para que los beneficios que tengan las empresas por el hecho de vincular jóvenes menores de 26 años y mayores de 18 y mujeres mayores de 40 años va dirigido especialmente a abrir un espacio laboral a nuestras mujeres que tienen una situación muy difícil, especialmente después de los 35 años, en su vinculación a efectos de poder cotizar lo pertinente para pensionarse. Pudimos aprobar últimamente un proyecto de ley que es muy importante y es el que obliga a los partidos políticos a que mínimo en sus listas haya un 30% de representación de las mujeres. Aparentemente se podría decir que este proyecto de ley no tiene una trascendencia en la vida política del país, pero para las mujeres es muy importante, porque definitivamente el ejercicio como profesión de la política tiene unas exigencias muy específicas, tiene un entorno todavía muy machista y se vuelve un poco más difícil el ejercicio político, pero fundamentalmente el concepto mismo que tenemos las mujeres de proteger nuestra intimidad, de proteger nuestra familia, de proteger nuestro entorno, hace que poco participemos en la vida pública, porque sabemos que si estamos en ese escenario, vamos a ser blanco de todas las críticas, a veces críticas malsanas, de todas las persecuciones, de todos los señalamientos, y la tendencia que tenemos las mujeres normalmente es a preferir proteger nuestra intimidad y no dar pie para que los demás opinen sobre nuestras acciones, sobre nuestra vida y sobre nuestra labor diaria. Sin embargo, esta ley que fue aprobada por el Congreso de la República, estamos mirando con mucha preocupación que siendo un instrumento tan importante no lo estamos aprovechando las mujeres, somos pocas las que estamos participando en el escenario político. La invitación se hace especialmente a lideresas que tienen un gran liderazgo en sus comunidades, pero muchas veces prefieren permanecer en el anonimato. Hoy la vida pública nos exige participar de esos escenarios, asumir esos retos. Esa es la invitación que estamos haciendo a las mujeres nariñenses y a las mujeres colombianas. Nuestro deber de ciudadanas, nuestro deber como mujeres es igualmente estar en esos escenarios de decisión. Si yo miro un problema social, si yo tengo la sensibilidad social, también tengo la obligación de propiciar soluciones a esas necesidades. Y el mejor escenario, pues por supuesto, son los espacios donde a través de los consejos municipales, de las asambleas, de las alcaldías y por supuesto del Congreso Nacional podemos dar los instrumentos a efectos de llevar una solución a las reclamaciones de la comunidad.
A propósito, hablar de las mujeres, personalmente, doctora, es la generadora de paz, de amor, de armonía, de cordialidad, de unión. Ese proceso de paz que queremos los colombianos, ¿cómo lo mira usted desde el punto de vista como mujer nariñense, como mujer colombiana, y desde el punto de vista como parlamentaria, como senadora de la República? ¿Cómo ha ido ese proceso de paz para los colombianos? El Partido Conservador, desde su bancada, apoyó todo el proceso que el Gobierno Nacional impulsó para firmar la paz de las FARC con el gobierno, conscientes de que en primera instancia el Partido Conservador ha sido un partido de la paz. Recordaremos cuando el M-19 firmó el proceso de paz en la época de Belisario Betancur. Posteriormente el presidente Pastrana fue el primero en llamar a un diálogo y a la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Desafortunadamente las condiciones políticas de ese momento no se dieron y obviamente nosotros no podíamos ser inferiores a la responsabilidad que tenemos como legisladores de la República. Quienes hemos vivido en estas zonas donde el conflicto armado ha generado muchas confrontaciones, Nariño especialmente, donde vemos zonas tan marginadas, el caso de la costa pacífica con tantos problemas de orden social, el problema de los municipios de la cordillera donde la confrontación dejó muchos huérfanos, muchas viudas, muchísimo desplazamiento. No se justifica que hoy en Colombia haya más de 8 millones de colombianos afectados por la violencia, víctimas del conflicto, que en Nariño sean más de 500.000 nariñenses igualmente víctimas de ese conflicto. Pues por supuesto la responsabilidad tiene que ser una sola, tiene que mirarse como un acto de paz, dialogar, que el diálogo que se ha producido entre el gobierno y las FARC por supuesto tenga unos resultados. La firma del acuerdo se hizo bajo unos compromisos y tal vez uno de los compromisos más importantes que tiene ese acuerdo de paz es el que está considerado en el segundo punto, que hace referencia al compromiso del gobierno de desarrollar el campo colombiano. Y cuando discutíamos la ley de innovación agropecuaria para desarrollar este punto del acuerdo, le decíamos al ministro, ese es el campo que todos nuestros campesinos quisieran. Ese es el campo que reclamamos todos los colombianos desde hace mucho tiempo, un campo que tenga condiciones de vida dignas para el campesino, que tenga vías de comunicación, que tenga vivienda, que tenga servicios públicos, que tenga asistencia técnica, que tenga créditos, pero que tenga especialmente canales de comercialización que le permita a nuestro campesino que su siembra, que su cosecha, pues por supuesto, tenga una posibilidad de ingreso para su familia. Esperamos de verdad que este propósito que está contenido en el acuerdo se desarrolle no solo en los territorios que fueron afectados por el conflicto, sino en el campo colombiano, porque también tenemos que tener en cuenta que nuestros campesinos que no vivieron tal vez de manera directa la confrontación armada, pues por supuesto también pasaron por múltiples necesidades, un agotamiento del campo impresionante porque la gente vivía asustada, porque preferían irse a las grandes ciudades pensando en que esa era la solución frente a la presencia de grupos armados, primero la guerrilla, posteriormente los paramilitares, un campo azotado especialmente por la presencia de estos grupos que hicieron que la gente viviera siempre con temores. Yo soy consciente de que de la noche a la mañana no vamos a decir que en Colombia todo se pacificó. Estos procesos exigen mucha conciencia de parte de la ciudadanía y de parte de las autoridades que se tienen que ir edificando a lo largo del camino. Vamos a entrar en una etapa de posconflicto y mire ya los problemas que hemos visto, hay grupos disidentes, miramos de pronto otros sectores de delincuencia común, tantas dificultades que se empiezan a presentar también en el orden público, pero allí está el reto para el gobierno. El reto del gobierno es abocar esa problemática y por supuesto combatirla. Y eso es lo que esperamos los colombianos, pero independientemente de la presencia de fuerza pública, como lo vimos hace unos días en el municipio de Tumaco, tiene que haber inversión social. Definitivamente, si la paz se genera solo con inversión social, con la posibilidad de que nuestra gente que vive en esas regiones pueda acceder realmente a una vida digna, que solo es posible invirtiendo en aquellos sectores que hoy son tan débiles
especialmente en la zona costa de Nariño y en los municipios de la cordillera. Esta parte de la problemática social que vive Colombia y especialmente nuestro departamento de Nariño, tal vez ustedes la palpan más de cerca al hacer esos recorridos, al conocer las regiones, al estar más de cerca empapándose de la problemática de nuestros nariñenses especialmente. ¿Cuál es el clamor de Nariño? ¿Cuál ha sido esa petición más grande que en el transcurso de esta campaña le han formulado a la doctora Miriam para que sea tenida en cuenta como una parte de representación suya ante el Congreso de la República? Yo tengo una percepción y nosotros afortunadamente la hemos venido trabajando de tiempo atrás en la solución de muchas de las necesidades de las comunidades rurales. Por ejemplo, en el mes de marzo posiblemente entre en funcionamiento la interconexión nacional hacia toda la zona costera pacífica. Todos los municipios se van a interconectar, los municipios de La Tola, El Charco, La Herrera, Salahonda, Mosquera, pero desafortunadamente todavía hace falta muchísima inversión en la electrificación rural de todos esos municipios. Hemos contribuido con gestión, por ejemplo en el caso de Olaya Herrera, el año pasado logramos la aprobación de un proyecto por 13.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Minas para electrificar 32 veredas. Lo propio hicimos en Barbacoas, donde hemos ayudado muchísimo en esa gestión y hoy casi está culminada la electrificación rural de Barbacoas, en Roberto Payán, en Samaniego, que es uno de los municipios que tiene una zona montañosa muy complicada y muy difícil, logramos la gestión de 10.000 millones de pesos para electrificar un sinnúmero de veredas del sector rural de ese municipio. Hemos trabajado en el municipio de Guachavesa, en Policarpa, donde se terminó un proyecto igualmente gestionado ante el Ministerio de Minas por un valor de cerca de 5.600 millones con 23 veredas electrificadas. Nos acaban de aprobar un proyecto para Cumpitara. Esto para significar que la tarea nuestra tiene que concentrarse también en esas zonas de mayor necesidad para el departamento de Nariño. Y por supuesto, no solo la falencia es en el sector eléctrico, la falencia es el saneamiento básico, pero las reclamaciones de la comunidad, sobre todo de estos sectores, es vías rurales, es posibilidades de conectarse de sectores tan apartados como el sector, por ejemplo, de la frontera Aymira, en el municipio de Tumaco, donde se genera un conflicto por la erradicación de cultivos, donde igualmente se va a iniciar un proyecto de electrificación por valor de 70.000 millones de pesos, cuya gestión se realizó también en el año pasado, y por supuesto tengo que rescatar la voluntad del ministro de Minas en una decisión de apoyar precisamente estas zonas. Pero la gente cuando habla con uno le dice, nosotros vamos a tener el servicio de energía, pero las vías ¿qué? Es una zona tan rica que puede darse cualquier tipo de productos, pero que no tienen ese canal de comunicación y que por supuesto lo que puedan producir allá son productos muertos porque no los pueden sacar a los sitios de mercadeo, a los sitios económicos. Yo creo que el gobierno tiene que iniciar un proyecto muy agresivo en la construcción de nuevas vías y en el mantenimiento de nuevas vías. Si bien es cierto, hoy con la aprobación que hizo el Congreso de la República del proyecto de ley de traslado de los recursos de ciencia y tecnología a vías terciarias, vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de que los municipios presenten este tipo de proyectos ante el OCAD Paz. No es menos cierto que las necesidades son muchísimas en esta materia y tiene que haber una conjugación de muchas voluntades de los gobiernos locales, del gobierno departamental y del gobierno nacional si queremos realmente un país mucho más desarrollado, dándole la oportunidad a nuestros campesinos de poder fortalecerse en su economía, pero entregándoles las posibilidades del servicio de vías para que ellos puedan tener la posibilidad de vender sus productos en los mercados nacionales. Se dice, doctora Miriam, que en esta campaña no solo está en concurso, digamos, adquirir una curul, sino en recobrar la credibilidad del Congreso de la República ante los colombianos, que pues por muchos medios, las redes sociales, ha sido discriminada, ha sido rechazada. Ese es otro compromiso que tienen ustedes como parlamentarios y como candidatos de recobrar esa credibilidad del Congreso de nuestro país.
Yo lamento muchísimo que desafortunadamente el discurso en las campañas políticas se haga con la crítica injusta del accionar político de los dirigentes de la región. Mi estilo es diferente, mi estilo es recuperar las cosas buenas que podemos hacer la dirigencia nariñense, uniendo voluntades, uniendo acciones, que es lo que hemos hecho en algún momento, pero que a veces el egoísmo que se genera frente a este debate electoral del 11 de marzo, por supuesto hace que se apague esa posibilidad de unión. Es necesario un liderazgo muy fuerte en ese sentido. Y lo más importante es que cada quien pueda llevar el discurso en lo que se propone hacia el futuro. Lo que no podemos permitir es que el discurso siempre sea descalificando la tarea y las acciones de los demás. Yo creo que a la política hay que recuperarle la dignidad, a la política tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones que hay que hacerla con altura, sin menospreciar el trabajo de los demás, rescatando siempre la tarea que todos en conjunto podemos hacer por la región. Particularmente yo he participado en cuanta reunión nos han convocado por parte del Comité Intergremial, que yo debo reconocer y resaltar su liderazgo. Igualmente hemos contribuido en las gestiones ante los diferentes ministerios y fruto de eso precisamente fue haber firmado para el departamento de Nariño el contrato plan. Ustedes recordarán que en Colombia solo se firmaron 7 contratos plan, entre los cuales estuvo el del departamento de Nariño. ¿Qué conllevó ese contrato plan? Una inversión de cerca de 1.6 billones de pesos y la inversión más importante fue en obras de infraestructura, entre ellos, por ejemplo, la recuperación de la rehabilitación de la vía de Viales, Huachucal, El Espino, la rehabilitación de la vía desde Túquerres a Samaniego, la ampliación del aeropuerto de Viales, igualmente la terminación de la vía circunvalar Argaleras, la pavimentación de la vía al norte del departamento, donde están los municipios de San Bernardo, San José, La Cruz, San Pablo, y como estas vías, otras de mucha trascendencia en vías mucho más pequeñas, como la de Córdoba, la Panamericana, igualmente que yo recuerde Cumbal, Chiles y otras más. Ese contrato plan conllevó una inversión importante en el sector agropecuario e igualmente en el sector educativo y de saneamiento básico. Se logró unificada la bancada de parlamentarios que lográramos que Pasto fuera una de las 7 ciudades intermedias para que el gobierno nacional hiciera la inversión del plan de movilidad. Lo que hoy miramos es fruto de una gestión que la realizamos todos los parlamentarios para que en Pasto se invirtiera más de 450.000 millones de pesos. Y como esas tareas, muchas más. Se está terminando, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Pasto en su terminal, y obviamente que quedan todavía muchas tareas por realizar en favor del departamento de Nariño. El mensaje es: hagamos una campaña con altura, no permitamos dar crédito a lo que las redes sociales desafortunadamente hoy están haciendo, desprestigiar a los candidatos, no reconocer tareas, de pronto utilizar el lenguaje agresivo, un lenguaje cargado de tanto odio. Yo no concibo a un ciudadano colombiano, a un ciudadano nariñense expresando todo el odio que a veces parece ser guardan en sus corazones. Uno tiene que relajarse, uno tiene que vivir la vida, agradecerle a Dios por tantas y tantas bendiciones que le da todos los días y alegrarse por lo que los demás hagan en beneficio de una sociedad que, como la nuestra, todos estamos llamados a protegerla y a trabajar por ella. Ese es otro punto positivo para la paz, desprendernos de ese odio, de esos rencores que tanto daño le hacen personalmente y al país. Doctora Miriam, ¿será que los nariñenses miramos la doble calzada Rumichaca-Pasto? Esta mañana tuvimos una reunión convocada por el Comité Intergremial por la preocupación que existe por parte de la concesión frente a las dificultades que se vienen presentando en la vía desde Rumichaca-Pasto en su doble calzada. Yo debo resaltar que esa fue una lucha también que dimos los nariñenses con el presidente de la República
para que esta vía fuera incluida en el grupo de concesiones llamada 4G. No logramos que se incluyera el tramo desde el aeropuerto a Popayán, como en un principio se nos había manifestado, pero desafortunadamente la situación por la que hoy atraviesa este proyecto es bastante crítica. Primero, porque hay una posición por parte de la comunidad indígena de Ipiales de no permitir el funcionamiento del peaje donde se encuentra ubicado en la propuesta de concesión. Se pide el traslado del mismo y posteriormente porque eso ha impedido que se tramite la licencia ambiental. O sea, la concesión nos decía esta mañana que frente a esa situación de que el tiempo avanza y ellos no han podido tampoco cumplir con un cronograma de trabajo, por supuesto afecta presupuestalmente la financiación también de la vía. Las entidades bancarias, cuando miran los problemas, también niegan o cierran la posibilidad de crédito y eso se convierte en un círculo vicioso que puede dañar el proyecto en su totalidad. Esta mañana acordamos que enviaríamos un mensaje al señor ministro de Transporte pidiéndole una cita para que participemos los congresistas, que convoquemos al señor gobernador del departamento, alcalde de Ipiales, alcalde de la ciudad de Pasto y por supuesto los alcaldes de la provincia para efectos de buscar una solución. Se pidió esta mañana que la concesión entregara un estudio sobre los efectos que produce el cambio de un peaje del sitio que actualmente lo considera el proyecto al sitio que proponen las comunidades indígenas. Para las comunidades indígenas el proyecto inicial contempla unos peajes muy bajos, peajes especiales para las comunidades que viven en esa zona, pero lo que necesitamos es saber a ciencia cierta los efectos y por supuesto buscar la voluntad del gobierno para que el proyecto no se muera y busquemos que la diferencia que exista entre los costos de ese peaje por su ubicación inicial y el posible cambio puedan ser acogidos y asumidos por la creo que aquí hay un compromiso de todos y la verdad que nos obliga a nosotros a ejercer liderazgo para defender el proyecto. Bueno, tener un personaje como la doctora Miriam en nuestro espacio, pues nos generaría mucho tiempo, creo yo, hablar muchas horas de todo ese trabajo que desde el Congreso de la República se ha venido realizando para el departamento de Nariño, pero como es personajes, el espacio para conocer a nuestros candidatos, en este caso al Senado de la República. Doctora Miriam, no creo que como mujer, como persona, ha dejado sus hobbies. ¿Qué hobbies tiene la doctora Miriam? ¿Le gusta cocinar? ¿Qué hace en sus tiempos libres la doctora Miriam? Bueno, yo vengo de la provincia de Obando, ustedes saben, mi municipio Huachucal, y obviamente que mi vida ha estado siempre consagrada a esta tarea de hacer la política con responsabilidad, con entrega y sobre todo con el tiempo casi dedicado a hacer el acompañamiento a las diferentes comunidades. Y la verdad es que casi no me queda tiempo para actividades diferentes a los compromisos que uno asume en el ejercicio de la tarea política. Lo único que hago es reservarme el domingo, normalmente y cuando no estoy en estas afugias de campaña, pero el domingo normalmente lo dedico a mi casa, a mi mamá, a ir a misa, a cumplir con un deber como católica y obviamente a compartir con ellos un almuerzo, compartir la tarde. Ese sí es un propósito que lo tengo desde hace mucho tiempo y trato de cumplirlo religiosamente. El espacio a mi familia no creo que sea lo justo negárselo, y porque durante muchos años permanecí casi exclusivamente entregada al ejercicio de la política. Cuando me di cuenta dije hay que hacer un acto de reflexión y obviamente que tampoco uno puede dejar esas cosas importantes de la vida familiar, de su entorno familiar a un lado, sino por el contrario hay que fortalecerla, hay que estar unidos, hay que estar con ellos y ese es tal vez uno de los propósitos que durante toda mi vida en los últimos años y lo seguiré haciendo es abrazar a los míos. Digo, me gusta el arequipe con quesito, la miel con cuajada, que es típico de su región, doctora Miriam. ¿Qué platos le gusta a usted deleitar también? Y me imagino que muchos de nuestros televidentes cuando la inviten a recibirla en su casa le van a estar preparando. A mí me encanta toda la comida tradicional nariñense. Una poliada, un locro, una sopa de cebada, toda la comida es lo que más me gusta y por supuesto la miel con cuajada se convierte en el mejor postre para los nariñenses.
que es algo muy delicioso. Doctora Miriam, de los políticos que usted admira, personalmente le digo, me ha gustado siempre como político y como periodista el desaparecido Álvaro Gómez Hurtado, también conservador de su mismo partido. ¿Qué político ha admirado usted por toda su vida? Yo pienso que Álvaro Gómez fue un hombre que le entregó mucho a este país, un hombre cuyo pensamiento ponía a opinar al país. Y tanto a él como a Misael Pastrana Borrero, dos dirigentes del Partido Conservador que trascendieron, que para nosotros los conservadores su pensamiento fue tan importante. Nosotros nos hemos guiado con el pensamiento de ellos. Yo a veces lamento que en los últimos años el partido no haya tenido jefes nacionales de las condiciones, de las características, de la bondad y sobre todo del pensamiento que transmitieron como jefes de nuestro partido. Bueno, conoce el mundo, creo que muchas ciudades, tal vez su representación parlamentaria, diplomática, la han llevado a muchos lugares del mundo. ¿Qué lugar quisiera conocer que no ha ido y que le daría una gran satisfacción, doctora Miriam? Yo creo que conocer Rusia siempre ha sido mi sueño. Al Mundial, lástima que estamos en pleno proceso electoral y no pueda asistir, pero me parece que vale la pena. Lo propio, una ciudad que me encantaría conocer, Praga. Devota del Niño Jesús de Praga de toda la vida. Y la verdad es que espero cumplir con ese sueño algún día. Bueno, doctora Miriam, ha sido un placer estar con usted, compartir estos minutos aquí en Personajes. 11 de marzo tienen un gran compromiso que arrancaría nuevamente su labor, si el pueblo así lo designa, el 20 de julio. Invito a todos los amigos de la provincia de Túquerres y por supuesto a los municipios donde llega este importante canal a votar por Miriam Paredes. Me identifico en el tarjetón con el logo del Partido Conservador y el número 12. Recuerden que durante los dos procesos anteriores que he llegado al Senado de la República, me he caracterizado con ese número. Por recordación y por la suerte que he tenido con el C12, aspiro a que los nariñenses vuelvan a depositar su voto de confianza en la seguridad que no los defraudaré. Doctora Miriam, muchas gracias, que Dios la bendiga y la acompañe en esta jornada tan difícil como es hacer política en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, el abrazo cordial y el propósito tiene que ser uno, unir voluntades fundamentalmente para beneficio del departamento de Nariño y sobre todo para reivindicar la vida de mucha gente que hoy necesita del accionar político ante el gobierno nacional. Con la dirección de Jorge Orlando Mera Vallejo, soy José II Urbano Benavides. Este es su espacio, Personajes, el espacio para conocer a nuestros candidatos del próximo debate electoral.